exposiciones. Siempre solemos dar 5 minutos, pero ya que estamos aquí todos, pues vamos a ser casi puntuales como los suizos, ¿no? Bien, ya hemos tenido una pequeña introducción en el foro con la exposición. Ustedes saben que tenemos la exposición de la batalla de Miraflores desde el 15 de enero, día de la batalla, va a estar aquí hasta fin de mes de febrero. También, por si quieren invitar a otras personas a que vengan, a visiten, pues está abierta, accesible todos los días de lunes a viernes, desde la mañana, desde las 9 hasta las 8 de la noche. Y por supuesto agradecemos mucho que hayamos podido realizar esta exposición gracias al Instituto de Estudios Históricos del Pacífico, y también siempre que hacemos exposiciones, más o menos pues, cada mes, mes y medio, tenemos una exposición muy cambiante de arte, de historia, de literatura, de cultura, etc. Y siempre nos gusta también tener algunas actividades complementarias, conversatorios, cafés. ¿Por qué? Pues porque somos un centro cultural universitario y nos parece que nuestra especificidad como parte de la Universidad de Piura es precisamente el ayudar a comprender aquello que se presenta en la exposición con un lenguaje expositivo, y que hay que complementarlo también con el lenguaje de la palabra, o en algún caso también de la imagen. Vamos a tener otra actividad también con el instituto, en el cual también se va a presentar un documental que han preparado sobre el mismo tema. Y en este caso pues encontramos también para esas actividades complementarias en salida a disposición de la predisposición del instituto para acompañarnos. Y en este caso nos acompaña José Carlos Juárez Espejo, que es un apasionado de la investigación histórica. Si bien él, en cuanto a sus estudios, pues es economista y titulado en la Universidad Ricardo Palma, y con estudios de Derecho en la Universidad, que ya ha sido mencionada, Nacional Mayor de San Marcos, como me termina de decirlo, pero en sus publicaciones también se ve su interés por la historia, y colabora desde hace ya unos cuantos años con el instituto. Y bueno, Óscar Ferreira, que ha sido animador de la exposición, cuando le planteamos esta posibilidad, nos dijo que invitemos a José Carlos Juárez, porque él tiene muy trabajada investigación histórica en este entorno. Cuando le pusimos título, pensando qué aspectos podían ser más interesantes, pues salió este de los héroes olvidados de la batalla de Miraflores. Quizá también enlazando con una pequeña tradición, digamos, en el centro cultural, que es dar también presencia y voz a quienes normalmente no la tienen. Por ejemplo, para citar dos ejemplos, tenemos una línea de trabajo que ya nos ha llevado a una exposición y a algunas otras actividades titulada Redescubriendo Poetas Peruanos. ¿Ahí qué hacemos? Pues trabajamos en torno a poetas, digamos, de segunda fila, o sea, que no están en el canon, que no es Vallejo, que no son los que salen siempre en el colegio, la secundaria, o hicimos con la Marina de Guerra del Perú una exposición, una de nuestras primeras exposiciones, hace años, todavía en Champañat, que se titulaba La Plana Menor del Huáscar. La Plana Menor, no los oficiales, sino pues, la marinería y la tropa, con una documentación excelente de la Marina de Guerra. Pero bueno, parece que es un poco una línea que vamos desarrollando de mirar hacia los ciudadanos, hacia las personas que no están en el canon, digamos. Y en este caso nos alegró poder hablar también de los héroes olvidados. Bien, yo le voy a ceder enseguida la palabra. Sí, dos consejos, dos formaciones prácticas. Una, como siempre, hay una lista, no es una lista de asistencia, lo repito siempre, sino es
por si no reciben habitualmente la información de las actividades del Centro Cultural y quieren que les llegue a su correo, anotan aquí su nombre y el correo y a partir de ahí están en nuestro distrito, ¿no? Si anotan un correo, por favor, intenten que sea legible, porque a veces estamos luego ahí con lupa y con investigaciones para ver qué dice, y luego nos dice la gente, no me llegó el correo. Pues, claro, es que yo quiero lo leyendo. Y luego lo segundo, bueno, si quieren colaborar aquí, está el Sanchito de Saavedra, ha hecho ya grandes hazañas, porque con él hemos financiado la final del piano y le compramos la baqueta. Y ahora tenemos ahí otro proyecto que se nos brevemente. Bueno, vamos a ir con la lista. Le agradezco mucho a José Carlos Juárez Espejo que esté hoy aquí y le cedo de inmediato a la hora para que entremos en el tema de los derechos humanos. Buenas tardes, reiterarle el agradecimiento a la invitación al Instituto Histórico del Pacífico, como parte del Instituto Cultural de Exposición. Me gustaría mencionar que está presente el ambiente fundador del instituto, que es el padre de Oscar, el señor Oscar Ferreira Jare, esposa, que son los fundadores del instituto, que hace 25 años, con un acto de locura, crearon el instituto a partir de la intención de ver la historia, renovar y preservarla, y en este caso, en este momento, de difundir lo poco o mucho que hayamos podido investigar sobre el periodo de la historia nacional, y en este caso concreto, sobre la batalla de Miraflores. Lo que sí quisiera, un poco para entender la lógica, es un conversatorio. Asumo que en cualquier momento hay intervenciones, ¿no? Me gustaría dividirlo en tres partes. La primera, muy corta, que es una forma de contextualizar la batalla, que es hablar un poco de los antecedentes de la guerra y lo que sucedió antes de llegar a Miraflores, una forma muy, muy cortita. Lo segundo, entender Lima, la ciudad, y por extensión Miraflores en el periodo, y después entrar específicamente a estos personajes que hemos denominado héroes olvidados. Algunos posiblemente caminamos por las avenidas que llevan sus nombres y no sabemos quiénes son. Hace algunos años yo visitaba a un amigo que vive en San Juan de Miraflores, otro apasionado como yo del periodo de la historia, y él vive en una avenida, ¿no? Vive Juan Castilla, y pregunto, ¿sabes quién es Juan Castilla? Y me dice, no sé. Digo, ¿es el hijo o fue el hijo de Ramón Castilla? Y él combate en la batalla de San Juan y muere. Ni idea. Entonces se me ocurrió hacer un papelito, en esa época no era tanto el mimeógrafo, que algunos seguramente recordarán, pero lo tipeamos, lo imprimí, saqué como 200 copias y fui un domingo en la mañana y dejé papel en cada casa. ¿Sabe quién es Juan Castilla? Obviamente nadie me iba a responder, yo sabía que iba a decir no, y después su biografía muy pequeña. Y dejé mi correo electrónico, un Yahoo, que hasta ahora lo mantengo y creo que soy de las 5 personas en el planeta que tienen Yahoo, y graciosamente me llegó correos. Me llegó, creo que 4 o 5 correos de los 5 cuadras, y eso para mí fue una motivación enorme. Habían 5 personas que me agradecieron y 2 de ellas interesadas en saber más de cosas. Esos pequeños hechos han fortalecido al instituto a partir de la motivación y el interés que tenemos por retomar la historia. Somos investigadores, no somos historiadores. A veces nos han cuestionado nuestro rol, historiadores formados. Pero la respuesta es fácil. El historiador de la República, que es Jorge Basadre, era abogado, no era historiador. Y la historia es una pasión para aquellos que retomamos esa. Bueno, entremos al primer punto, que es la historia de la guerra. Todos tenemos un conocimiento general, sabemos que la guerra se desencadena, como mencionaba hace unos minutos,
a partir de la disputa por las zonas salitreras, ¿no? El sur del Perú, en esa época Tarapacá, había una importante posición de explotación salitrera, el litoral boliviano también, potencialmente. Se había descubierto ya algo de explotación de cobre, aunque todavía el cobre no era un metal tan importante para el desarrollo industrial del mundo. Y había una disputa previa de posesiones territoriales entre Bolivia y Chile. Esto desencadena en un conflicto, primero, diríamos, comercial entre una empresa de capital chileno con el Estado boliviano. Esta empresa de capital chileno le pide protección al Estado, a su Estado nacional, y el Estado chileno entra en un conflicto ya político, diplomático, inicialmente político, después militar con el Estado boliviano, con el que nosotros teníamos una alianza defensiva y nos arrastra a la guerra. Esta guerra, inicialmente marítima, como debía ser por la extensión y la ubicación de nuestros países, se conduce de abril de 1879 a octubre de 1879 a partir de la presencia de Miguel Grau y de Huáscar. Todos sabemos esa historia. Perdemos la campaña marítima, Chile se posiciona de todo el litoral y tiene abiertas las posibilidades de avanzar. Ahora, el tema de la discusión es ¿por qué avanza? Si ya tenía posesión de la zona territorial sobre la cual se estaba discutiendo con Bolivia, ya había tomado posesión de esas tierras, y en última instancia había tomado posesión de Tarapacá, del departamento salitero peruano. ¿Qué necesidad había entonces de avanzar hacia la Tacna, avanzar a Arica, llegar a Lima, hacer una expedición al norte del país, ocupar el país? Si el tema era la discusión de la producción salitera al sur del Perú, Tarapacá, y ya estaba ocupado militarmente, y era muy difícil que el Perú pudiese recuperar territorialmente Tarapacá, ¿por qué continuó la guerra? Esa es una pregunta que abre muchas discusiones, no lo vamos a tratar acá, obviamente, porque sería muy extenso, pero es una pregunta que sí queda pendiente y que todavía hay muchas opiniones encontradas. Terminada la campaña marítima, comienza la terrestre, se dan diferentes batallas, y la última es la toma de Arica, el 7 de junio de 1880. Tomada Arica, la decisión política del gobierno chileno es tomar Lima. La justificación es la siguiente: no va a haber paz con el Perú si no tomamos Lima. El Perú no va a ceder territorios, va a ser, de facto, el territorio va a ser ocupado por Chile, el sur, va a explotarlo económicamente, que era el objetivo primero. Si uno ve la estadística de la producción, de lo que ahora llamamos el Producto Bruto Interno en cualquier país nuestro, vamos a ver que el Producto Interno chileno a partir de 1879 hasta el 80 da un salto cualitativo por la explotación del guano, por la explotación del salitre, pero también por la captura de las islas guaneras. Pero la decisión política es avancemos Lima, el Perú va a firmar la paz si es derrotado. La posición del gobierno peruano es plantear una defensa de la ciudad. Les comentaba hace un momento la conformación de la reserva en junio de 1880. Este libro, que es la gesta de Lima, que fue publicado por la Comisión Permanente de Historia del Ejército, me parece, en 1880, es una que llegó a mi casa, le comentaba por qué mi interés, nos da la relación de todos los batallones de la reserva formada en la ciudad de Lima, de todo ciudadano de 16 a 60 años que estaba, entre comillas, obligado a incorporarse al ejército de reserva. Eso fue publicado en 1952 por una revista del Centro de Estudios Históricos Militares y es reproducida acá. Y si uno lee los nombres, están básicamente los nombres oficiales, vamos a encontrar personajes que posterior a la guerra tuvieron una importancia política, social, económica, a fines del siglo XIX y comienzos del XX en el Perú. Personajes como Augusto B. Leguía, el presidente peruano que gobernó 11 años, no sé exactamente los años, pero los 8 creo, hacia adelante.
que combate en la batalla de Miraflores siendo muy jovencito, a la edad de 16 o 17 años, y que es un personaje que se encuentra en esta lista. O personajes como Lisandro Zamora, que fue posteriormente decano de la Facultad de Derecho de San Marcos, rector, ministro de gobierno, un montón de personajes conocidos, ¿cierto? Algunos combatieron, otros no, pero acá se ha expresada la ciudad, ¿no? La ciudad de Lima en armas, o por lo menos organizada para la defensa. Y ahora bien, ¿cuál fue vamos a la segunda parte? La organización de la defensa en Lima y qué era Lima en ese momento. Como comentaba hace un momento, que Lima era una ciudad importante para Sudamérica, para América Latina, una ciudad que años antes había estado amurallada. En la década de 1860 la ciudad tenía murallas, estaba rodeada de murallas, que por decisión y propuesta del alcalde de la época fueron derruidas. Y cuando se da el periodo de la guerra, unos 15 años, 18 años después, esas murallas habían ya desaparecido. Porque se tenía la visión de la expansión. Lima era una ciudad que crecía aceleradamente, que ya había establecido, por ejemplo, comunicaciones con trenes. Todavía el famoso tren a Chorrillos, pero también se extendían otras ramificaciones hacia Chancay, hacia Magdalena. Lima era una ciudad que comenzaba a integrar zonas industriales, o semi-industriales, los inicios de la industrialización en lo que ahora llamamos la carretera central, Zárate. Salido Zárate, estaba, por ejemplo, la fábrica textil más grande de América Latina, que pertenecía a un ciudadano colombiano, peruano, que era López Santana, y que en la época de la guerra fue la abastecedora de los uniformes, de la tela para los uniformes de la defensa de Lima. Estaban dándose los inicios de la presencia de la industria eléctrica y luminotécnica. Así es, gracias. Entonces, era una ciudad en expansión. Vivíamos una precrisis, es cierto, económicamente. El periodo del Guano no había traído los beneficios a la sociedad peruana que se había pensado. El problema de los consignatarios y las malas negociaciones con Dreyfus en la década de los comienzos de los 70 no había resultado como hipotéticamente se había planteado en términos del impacto económico de la administración. En ese momento gobernaba el país Nicolás de Piero. Nicolás de Piero era un político con un carisma, dicen los historiadores de la época, muy importante, muy potente. Había intentado 2 veces antes llegar al poder vía insurrecciones militares, cuestionando la legitimidad de los gobiernos, a partir de reconocerse él mismo como una persona capaz de resolver los problemas del país bajo criterios de legitimidad francamente inexistentes, pero tenía ese espíritu de caudillo, de líder, de masas, popular, que logró consolidarlo en esa dimensión. Cuando el presidente Manuel Ignacio Prado regresa a la campaña del sur a Lima en diciembre de 1880 y toma una decisión fatal, que es salir del país para ver la posibilidad de los contratos de armas, sobre todo de naves, Piérola aprovecha ese contexto y da un golpe de Estado. Un golpe de Estado, como muchos golpes de Estado en nuestra república, que inicialmente es aplaudido, si no por el 100%, por el 99%. Es parte de nuestra mentalidad. Frente a situaciones críticas, siempre pedimos mano fuerte. Está en nuestro genio como sociedad. De todo lo hemos vivido hace algunos años, lo hemos vivido hace algunos meses. Replicamos nuestra conducta poco democrática que tenemos en nuestra sociedad, la poca validez que le damos al sistema democrático, lamentablemente. Entonces, en opinión muy personal, pongo aparte, necesariamente no comparte esta opinión. Entonces, Piérola toma el poder, el ejército profesional y el ejército, que no era ejército, sino era la Guardia Nacional de la época, lo apoya los diarios, lo apoyan
los empresarios, los banqueros, el pueblo. La única institución que respeta la constitucionalidad, ¿quién cree que fue? La Marina se rehúsa a aceptar el golpe de Estado. En el Callao, cuando las fuerzas de Piérola toman el Callao, la Marina se repliega y en los pocos buques que había ya, porque el Huáscar y todo, se reúne, parece que es en la Oroya, y discuten. Los oficiales de Marina que quedaban y dicen, no aceptamos el golpe. Y el comandante general, que es un contraalmirante Antonio de la Asa, le comunica a Piérola, no aceptamos, toma el cargo, nombra a quien quieras. La única institución. Porque si uno comienza a revisar los documentos, van a ver las actas populares. En esa época, los municipios no estaban constituidos como ahora, ¿cierto? Entonces había una especie de conformación social dentro de los gobiernos que ahora podemos llamar locales, sí, de época. Y las actas populares eran convocadas por esta entidad local y convocaban a la población para redactar algo y todo el mundo firmaba. Y dado el golpe de Estado de Piérola, comenzaba a llegar las actas, pero estamos contigo, Nico, todo contigo, ¿cierto? Y las actas comenzaron a llegar en masa, que era la lógica del poder. Es decir, Piérola aparece como el salvador de la República. Habíamos perdido la campaña del mar, Tarapacá estaba ocupado. Y Piérola se legitima en esa opinión popular. Y en la fortaleza del nuevo ejército que se iba a formar y en la clase dirigente de la sociedad, frente al error fatal de Marina Serrano. A partir de ese momento, Piérola va conformando un nuevo Estado en el país. Un nuevo Estado en donde era el eje principal. ¿Cierto? Crea lo que vendría a ser ahora ministerios, llamados secretarías, y conforma el Ministerio de Guerra y el Ministerio de Marina. Lo separa. Y comienza a convocar. Y ahí creo que sí hay que reconocer, yo soy, como ya se habrá dado cuenta, muy crítico a Piérola, pero hay que reconocer también aspectos positivos que tuvo. Y ese levantar, como diríamos ahora, la moral, si se puede, se impregnó en la sociedad nacional. Aún derrotados en el mar, aún perdida Tarapacá, aún perdido Tacna y Arica a mediados de los 1980, hay un sentimiento. Uno lee los periódicos, desde periódicos de la actualidad en Cajamarca o periódicos en Puno, ¿no? Los mismos periódicos acá, había censura, de hecho se paso, característica de la dictadura. Había una opinión favorable a la posición de la defensa, a no transigir, a no aceptar la derrota con cesión territorial, con la pérdida de territorial, a recuperar la dignidad del país, del honor del país, valores que hay que contextualizarlos al siglo XIX. Y levantó al país en armas, con limitaciones. Comenzó a haber un tráfico fluido del norte, Estados Unidos básicamente. Ustedes saben que en una situación de guerra, en los países, las grandes potencias proveedoras de armas se declaran neutrales, ¿cierto? Ya estaba la Convención de Ginebra vigente en esa época, habían leyes que iban normando. Los seres humanos somos especiales, normamos la guerra, es decir, normamos la forma como nos matamos. Es una forma bien lo que llamaban derecho de gente, antiguamente. Entonces, Inglaterra no abastecía armas, Alemania, todo eso en teoría, porque siempre ha habido negocios de armas. Y nosotros conseguimos armas de los Estados Unidos. Había agentes enviados por Piérola, ya enviados en realidad también por Prado, que comenzaron a traficar armas de los Estados Unidos a Panamá. Panamá en esa época todavía no era un país, era un territorio colombiano, ¿cierto? De una modalidad administrativa distinta, y de ahí se internaban hacia Lima las que podían llegar, porque los chilenos también tenían buques que intervenían, muchos de estos navíos, y se quedaban con las armas que se traficaban. Pero hubo un esfuerzo, y hay que reconocerlo, en el gobierno de Piérola, de armar al país, de convocar al país, y hubo una reacción. Lima reacciona, y este documento que
que lo pueden revisar cuando deseen. Quizá algunos van a encontrar hasta apellidos suyos. Un amigo que encontró disque a su bisabuelo y orgulloso mostraba la presencia acá. No sé si será cierto o no será cierto, pero encuentran acá a la ciudad, a los limeños, ¿cierto? Y por lo tanto a los miraflorinos de la época. Porque les decía hace un momento que Miraflores fue un balneario creado por extranjeros, no nacionales, pero acá también van a encontrar a Clauber, a Mason, a Torne, a Drinot, apellidos no necesariamente españoles, sino de las colonias que venían acá, eran hijos. Y ese conocimiento es bastante particular, porque cuando comenzamos a criticar la activación de la defensa de Lima y cómo los peruanos reaccionan, o los limeños no reaccionan, es cierto también que algunos comenzaron a sacar su partida de nacimiento y decían: mi papá es italiano, por lo tanto me exonero de esto, mi papá es alemán, ¿cierto? O el amor de padre. Vamos a ver un personaje, voy a adelantarme, disculpa Luis, en un instituto de preparado la exposición, como un héroe olvidado, de Numa Genaro Iona. Numa Genaro Iona es un jovencito de 22 años, hijo de un gran poeta del romanticismo americano, Numa Pompilio Iona, de nacionalidad ecuatoriana, que por razones también políticas había tenido que venirse a Perú, vivía en Perú ya muchos años, y había nacido Numa Genaro en Lima, tenía 20, 21 años al momento de la guerra, y se incorpora a la defensa. No dijo: mi papá es ecuatoriano, él era limeño, pero padre es padre. Y cuando en junio, supongo que Numa Pompilio, el poeta quiteño, emocionado de ver a su hijo como soldado y admirado, posiblemente con todo el amor de padre, de casi peruano, lo respetó. Pero cuando los chilenos desembarcaron en Culayacu, fines de noviembre, se impuso el padre. Y era amigo de Pierola, y lo fue a buscar a Pierola. Y le dijo: él estaba, me equivoqué, no estaba acá, estaba Numa Genaro, era civil y había pedido estar en el ejército profesional. Y le habían dado espacio en un batallón que se llamaba Batallón Guardia Peruana, número 1, el batallón de élite, de especie de comandos. Ahí se había metido este muchachito. Y su padre de Piero le dice: por favor, es mi hijo, sácalo del batallón, manda a otro lado. Y lo mandó al Ministerio de Relaciones Exteriores, como agregado militar. Y Numa Genaro aceptó. Pongan en el siglo XIX, no somos los rebeldes de ahora. Si a mi hijo le digo: voy a ir a tal lugar, mi hijo me dice: papá, disculpa, pero tengo derechos. Y aceptó y lo mandaron al Ministerio de Relaciones Exteriores. Cuando se dio la batalla de San Juan el 13 de enero, el Ministerio de Relaciones Exteriores está en la ciudad, ¿no? Quedaba en el mismo palacio, una oficinita ahí. Y ahí estaba Numa Genaro seguramente apuntando cosas, ¿no? Es lo más nuestro. Se da la batalla de San Juan el 13 de enero y los cañonazos, los disparos se sentían en Lima, obviamente, ¿cierto? Una batalla que comenzó a las 5 de la mañana y terminó a las 2 de la tarde. Todo el día con proyectiles, bombas, disparos, los heridos que iban llegando, los que fugaban también. Él sintió eso. Y ese día decide escaparse e venirse de la causa. Se olvida de la relación padre, se olvida de su espacio de protección, habiendo sido asignado al Ministerio de Relaciones Exteriores, y decide incorporarse al reducto. Y se pone acá en el reducto, que todavía tenemos el reducto número 2. Y el muchacho está ahí. Y el 15 de enero no abandona el reducto, se queda. Y muere. No sé si está proyectado. Sí. Hay un poema que para mí, yo no soy muy romántico que digamos, pero es una expresión de amor enorme. Él es Numa Genaro en su foto, un muchachito de 21, 22 años. Tenemos el poema. Me he adelantado. Este es un personaje
simbólico de lo que significaba ese amor a la patria, ese concepto de honor. No se olviden que el concepto a patria muchas veces es muy etéreo, ¿no? Muy gracioso. Pero en este caso, la patria es mi casa, pues. Y mi casa está 10 kilómetros atrás. Estamos en el reducto, 10 kilómetros está mi casa, que está acá en la calle de los Afligidos. Esa es mi patria. Está mi mamá, están mis hermanas, están mis hermanos, está mi abuelo. Esa es mi patria. No me iba a pelear a Ica o a trabajar por ese concepto de deber. Estoy también peleando porque quería alguien por ahí, un cantante gaucho seguramente, mi patria chica. Mi hogar, mi vecindad, mis amigos, mi entorno. Voy a leer, yo leo muy mal, pero me gustaría leer una estrofa de Numa Pompilio Yona, el poeta, que le escribe a su hijo, escribe este poema a los 2 años o 3 años de haber muerto. Y a mí cada vez que lo leo me conmueve. Disculpen, no sé con el énfasis, pero bueno, ahí les va. Dice: pues cuando Lima ante el abismo se halla, no tengo puesto en la feral porfía. Ya me sabré tomarlo, así decía al acercarse la campal batalla. Y el noble pecho juvenil, cual vaya, ante su patria impávido ponía, y en la tarde siniestra al fin caía bajo el lignio ciclón de la metralla. Hijo del alma, cual radiante faro de tu sangre me dejaste el reguero. Tu nombre brilla inextinguible y claro del cielo de la historia cual lucero. Mas con tu eterna ausencia, oh mi Genaro, secretamente y por instantes muero. Le escribe el padre a su hijo, o por su hijo, en 1884. Hubieron, por lo tanto, gente que se comprometió, que se incorporó a la defensa de Lima, que se organizó en estos batallones. Éramos civiles, eran sastres, eran muleros, eran abogados, eran industriales, eran estudiantes, muchachitos de Guadalupe. Cuando hablo de muchachitos, hablo de gente de 18 años a menos, que todavía están en el colegio, que se veía incorporar y decían: no, tú eres colegial, tú todavía no. Pero la ley decía 16 años, entonces tenías que aceptarlos. Pero había muchachitos de 13, 14, de 15, que no los aceptaban, porque no tenían el límite, que era 16. ¿Qué hacían? Algunos de ellos, algunas decenas de ellos, no pocos, se escapaban de sus casas y se iban a incorporar a la batallón de defensa. Y algunos el mismo día se subían al tren porque el tren funcionó hasta el último momento, y se incorporaban a la batalla. Vamos a ver el caso de algunos por acá. Pero también hubo otros, ¿no? Esos que recurrían: no, yo soy hijo de español, o de alemán, o de chino. Hubo otros que pedían: no, mejor soy más útil en las ambulancias de acá del hospital de Santa Sofía. Y es natural. Yo lo digo un poco con ironía, pero no todos actuamos igual. No todos nos enfrentamos a las circunstancias, a los problemas, en este caso al riesgo, de la misma manera. Una cosa es el deber, y otra cosa es lo que podamos sentir como personas, como individuos, ¿cierto? Y hay que entender también la naturaleza humana. ¿No? Jugar un poco con ironía, pero a no ser que sea tu función como militar, que es tu trabajo, tu responsabilidad, otra cosa es ser un civil acostumbrado posiblemente a ciertas naturalezas. Bueno, para avanzar un poco más rápido, pues no voy a ser muy extenso. Como entenderán, a mí me gusta hablar, y yo me quedo mucho tiempo, no es la idea, porque es un poco compartir. A fines de noviembre, comienzo de diciembre, el ejército chileno ya está ubicado en Lurín, se había desembarcado, estaba en Lurín, acampando. Ahí vienen las discusiones, ¿no? 20 y tantos mil, digamos 23.000 soldados chilenos. Muchos de ellos, no todos, muchos de ellos con experiencia en batallas. Habían estado en Pisagua, habían estado en San Francisco, habían estado en Tarapacá,
Tacna, Arica, Locumba, 10.000 encuentros, ¿cierto? Una caballería muy potente, tenían cuerpos de caballería especializados. En esa época nosotros como país comprábamos caballos argentinos o chilenos. Nuestros caballitos eran aguilillos, muy chiquitos, ¿cierto? Potentes pero chiquititos. Los caballos chilenos son como, no sé si alguna vez han estado cerca de la policía montada. Esos caballos parecen Star Wars, ¿cierto? Son enormes. Así eran los caballos criados en Chile y en Argentina. Había una diferencia saltante entre esa caballería y la caballería chilena. Tenían experiencia en armas. Los nuestros mayormente no. La reserva, más o menos en esos, al final, 20 batallones por 300 personas por batallón, 6.000 personas. Esa era nuestra reserva de Lima. 6.000. No fueron más. No fueron ellos. Muchos historiadores presentan a todos, no fueron todos. Fue la tercera parte, 6.000. Y como 2 días antes se había dado la batalla de San Juan, en la línea de San Juan, alguien dice 6.000 murieron o fueron tomados prisioneros peruanos, 6.000 desaparecieron, fugaron a la sierra y 6.000 se replegaron. Entonces, en la línea de Miraflores teníamos 6.000 derrotados en San Juan que se habían recuperado y estaban organizados en la defensa. Y de los 6.000 de la reserva, no todos estuvieron en Miraflores, sino una cantidad menor. Y ahí viene una de las fallas enormes en la distribución de la defensa de Piedra. En vez de concentrar el ejército de reserva y masa en la línea de defensa, mantuvo más de la mitad en la famosa Hacienda Vázquez, que queda más al este, en la entrada prácticamente a la moneda. Y ahí mantuvo la reserva. Porque tenía la idea, a estos momentos absurda, yo creo que en la misma época absurda, de que el ejército chileno pudiese no atacar de frente las defensas de San Juan y después de Miraflores, sino bordear por Manchay, desembocar a lo que era el momento Pampa Grande, que ahora es La Molina, e ingresar por la Rinconada y atacar por la espalda a las tropas peruanas, o de frente irse y tomar la ciudad de Lima. Si bien es cierto, el 9 de enero hay un intento, que es un reconocimiento del ejército chileno, que hace esto, entra por Manchay, Tarapacá, cruza toda la quebrada de Manchay, sale por Tachuelo, desemboca en Pampa Grande y ataca una defensa peruana muy pequeña, 350 peruanos frente a más, casi 3.000 chilenos, en la Rinconada, un combate que no se conoce casi nada, que esperamos con la publicación que vamos a tener dentro de pocas semanas, difundirla, una defensa heroica, básicamente de agricultores, una columna llamada Pachacama. Había habido un intento de reconocimiento, pero los chilenos, después del 9 de enero, cuando se retiran, descartan la posibilidad de destacar por ahí. Era muy penoso. No sé si conocen Manchay, han ido por Manchay, no sé si alguna vez han caminado por el Arenal. Pesadísimo, complicadísimo, y en esa época, mucho más. Pero no había forma que atacase por ese lado. La única forma era atacar a las líneas. Pero la comete el error del grueso de la reserva, de esta reserva o de la que quedó, la mandó a Vázquez y no tuvo ninguna participación en la batalla. La batalla se concentró en esos 6.000 retirados de San Juan y prácticamente, si nosotros contamos los reductos, tenemos el reducto número 2 y todos debemos haber conocido o visitado el reducto número 2, tenemos el batallón 2 que estaba en el reducto 1, el batallón 4 que está en el reducto 2, el batallón 6 que está en el reducto 3, que queda más o menos a espalda de lo que es Huón de Benavides, un poco más allá. La zona de Miraflores, otro tema. La zona de Miraflores en el reducto 4, la zona eran los agricultores del valle, de Miraflores, Surco, Barranco, que formaron
algo que se llamaba zona, que era el nombre técnico que se dio en esa época, compuesto de columnas de agricultores, hacendados, trabajadores de campo, que fue ubicado en el reducto número 4. Y el reducto número 5, que era el batallón 8, ¿no? Y el reducto número 6, el batallón 10. Punto. En otras palabras, en la batalla participaron 5 batallones. De los 30 primeros, después fueron 20, pero en la práctica participaron 5 batallones, es decir, 1.500 soldados, más los 6.000 retirados, más los 300 campesinos de Anaconas de la zona de Reducto. No tuvimos más. Y casi 4.000 en bases, sin participación. Pero sumado a esta pésima distribución de la defensa, hay un factor adicional en el mal diseño que hubo, que fue la imposición de mandos. No hemos hecho un gráfico porque es como un crucigrama o un geograma de domingo del comercio, no sé si siguen sacando. A ver, para no perdernos mucho, hay un ejército profesional y un ejército de reserva, ¿no? Ya hemos hablado del ejército de reserva, ciudadanos en armas, limeños 16 a 70 años. Cada vez menos y participaron en 500. Y el ejército de línea, llamado así, profesional, no tenía nada de profesional ese ejército, que fue el que estuvo en San Juan. ¿Quién componía ese ejército? Básicamente provincianos. ¿Cierto? Posiblemente fue la primera gran migración que tuvo Lima, forzada. Batallón Piura, obviamente eran piuranos. Batallón Ayacucho, Batallón Canta. Venían y se les asignaba prácticamente el nombre de la procedencia, ¿cierto? La Mar, por ahí, Mantocapa, Unión, Batallón Callao, Batallón Tarma. Batallón Callao sí era el mismo, Forte. Pero eran gente que había sido, en muchos casos, obligada a conformar como se conformaban los ejércitos en América Latina del siglo XIX. Porque hablar de profesionales de la guerra eran muy pocos, y algunos oficiales. Y lo profesional lo habían adquirido en las revueltas y en las guerras civiles permanentes que había tenido la República. Uno de los militares más importantes que ha tenido en la historia, y unos personajes políticos, y para nosotros un personaje más importante que ha tenido la República, que es el mariscal Andrés Albino Cáceres, hizo su vida profesional, era un profesional militar, no porque fue formado militarmente, sino porque participó en guerras y batallas, ¿cierto? Dicen algunos que tuvo una pequeña formación en la escuela militar en Francia, en Saint-Cyr, porque el presidente Castilla lo mandó para arreglarse una herida en el ojo, lo operaron, le quedó medio mal, y por eso le llamaban tuerto, aunque no había perdido la visión, tenía el ojo. Pero de ahí Canevaro, ¿cierto?, que era hijo italiano, su hermano era el marqués de Canevaro y se fue a Italia. Su segundo hermano era el vicepresidente del gobierno de Prado, creo, y vivía en Europa. Pero César Canevaro regresó a Perú. Ahí había ido a estudiar para ser militar en la Escuela Militar de Bélgica. Y se vino al Perú. Era multimillonario. Multimillonario. Pero era militar de carrera. De los pocos que tuvo el ejército peruano. Ese era un militar profesional. Contamos con los dedos, ¿ah? En Perú. Acá te decías militar mala, guerreando. Mientras más heridas te tuvieses, más grados tenías. Entonces, profesionales, había la formación de la escuela de clases unos años antes, ¿no? ¿Qué era la escuela de clases? Era la escuela de lo que llamaríamos ahora suboficiales, ¿no? Clases y cabos, ¿no?, para dirigir la tropa directamente, que queda en lo que ahora debería ser la escuela, o la antigua, no sé si sigue siendo el centro de altos estudios militares, ¿no?, en ese edificio. Entonces, la conformación de ese ejército de línea, de todas las personas que habían tenido fundamentalmente de provincias, y el ejército de reserva de los limeños. Eso fue lo que combatimos. El ejército de línea en San Juan, el ejército de reserva en Miraflores, con los restos del ejército de línea. Pero la composición del mando y la organización militar fue un desastre. Un
real desastre. Para que tengan una idea así, a ver, ojalá que esté más o menos gráfico. Inicialmente, ese ejército de línea fue compuesto por lo que llamaron el ejército del norte y el ejército del centro. Entonces, el ejército del norte tenía divisiones y abajo batallones. Más o menos la idea. Ejército del norte, compuesto de divisiones y abajo batallones. Y el ejército del centro, divisiones y batallones. Así se formó inicialmente. Pero en noviembre o diciembre del 80, es decir, un mes antes de la guerra, a Piero se le ocurre, no, hay que cambiar. ¿Cierto? Ahora vamos a armar cuerpos. Y nombró cuerpo 1, cuerpo 2, cuerpo 3, cuerpo 4. Y esos cuerpos van a estar compuestos de divisiones. Entonces sacó del ejército del norte un poco por acá y lo puso acá, después el otro puso acá, el genio Arana. Pero no desaparecieron los mandos. Entonces había un comandante general del ejército del norte que tenía algún nivel de jerarquía a sus divisiones que ya no eran de él, sino eran de los cuerpos. Entonces cuando uno lee la batalla misma y las órdenes que se daban, es un ridículo. Francamente, para un civil como yo, que vengo de familia militar, que contaba 3 generaciones, es un ridículo. Había un comandante general que era el general Vargas Machuca, jefe del ejército del norte. Le ordena a un comandante de cuerpo que defienda, y él le dice no. A mí el jefe de Estado Mayor del ejército me ha dicho que me vaya para allá. Pero yo soy el comandante general del ejército del norte. Busca, ¿qué vas a mandar? Ese tipo de discusiones se encuentran en los documentos, en los partes privados. Fue un caos total. Un caos total la batalla de San Juan. Y eso se traslada a Miraflores. En última instancia, Miraflores fue la defensa de Cáceres en la parte derecha, reducto 1, reducto 2, hasta el enlace con el 3. La defensa valiente, heroica, hay que reconocerlo, de los reservistas, del reducto 1, reducto 2, reducto 3, reducto 5, hasta el 6. De la actitud heroica de la zona, de esos agricultores, campesinos, quechoblantes, muchos de ellos, en el reducto 4. Y de el esfuerzo de algunos cuerpos de línea que se enfrentaron a la batalla y de, ahora que estoy trabajando en el Callao, a que se dé el mérito, de los chalacos, que el 13 de enero, cuando fuimos derrotados en San Juan, y ya sabíamos que iban a ser derrotados, se les ordena venir al guardia peruano, al guardia chalaca, a la guarnición de Marina, a los policías llamados celadores del Callao que llegan el 14, más o menos 1000, se integran a la defensa. Y son, según todos, los más fieros. Como son los chalacos, como son los... No sé si llega uno por acá, es chalaco, pero tiene fama pues, de ser, como dicen allá, picantes. Y lo fueron también en la batalla, y hay testimonios de oficiales como Domingo Gaño, como otro, no me acuerdo exactamente, testimonios personales que dicen esos marineros de los buques, esos fleteros, esos pescadores que se enfrentaban a hacha, porque no necesariamente sabían disparar, no les enseñaban a disparar y sacaban sus hachas de abordaje y con eso combatían. La guerra es cruel, la guerra es un acto inhumano. Creo que todos somos conscientes de eso. Pero los actos en una situación de dificultad son y debemos reconocer. Debemos darle un matiz distinto, no solamente reflexivo y de reconocimiento, sino también de valorar lo que hicieron peruanos y limeños en la defensa de nuestra zona. Me gustaría repasar algunos, después con gusto conversar. Disculpen la de quién vamos a hablar un poco, a presentarnos de este caos militar y civil. A ver, él fue el que condujo la defensa de Lima en términos militares. Era un general de ejército, generales hechos a balas
ya se llama Pedro Silva Gil, como Pedro Silva Gil, un general, unos 60 años, para la época ya medio anciano, ahora todavía joven, pues no me complico. Un tipo preparado, organizado, pero sin iniciativa, dice la evaluación militar, ¿no? Entonces, al final, si no lo ordenaba Piedrola, él no hacía. Y era el jefe de Estado Mayor, pero en el mando militar era el mayor. Sale herido en la batalla de Miraflores, pero hay una particularidad en este personaje. Recuperado su herida, se va a la sierra a continuar la defensa, la resistencia. Se va. Y se subordina a Cáceres, porque Cáceres había sido un inferior a él, era un coronel. Pero cuando Cáceres se incorpora a la resistencia de los Andes en abril del 81, Piedrola lo asciende a general y Cáceres encabeza la resistencia. Y este que había sido su jefe, siempre había sido su jefe, se integra a la defensa en la sierra y se subordina a su antiguo coronel. Pedro Silva muere en la batalla de Huamachuco, pelea como soldado en la batalla de Huamachuco, sin mando de tropas, como un soldado más. Era lo que llamábamos en esa época un militar de honor. Si le pagaban como militar, solo morir como personaje importante en la historia. Si bien es cierto, tuvo muchas limitaciones en la construcción de las batallas, como persona, como patriota, creo que hay que merecer un recuerdo especial. No sé si alguno de ustedes recuerda a Alejandro Planas. Alejandro Planas es descendiente, no fue descendiente de Alejandro, ya murió, tuvo un problema de salud y era descendiente de Pedro Silva. Bueno, Andrés Abelino Cáceres no hay mucho que hablar, ¿no? Andrés Abelino Cáceres es un personaje que marca la historia del siglo XIX y comienzo del XX en Perú, y marca la historia. Creo que debemos darle un nivel mucho mayor. Basadre menciona en la historia de la República que el error, no necesariamente dice error, ¿no? Digamos, el problema de Cáceres es que para estar a la misma altura de Bolognesi y Grau fue no morir. Dejar la tienda militar e incorporarse a la política. Si no hubiese tenido ese episodio de la política en donde él es presidente y después intenta ser otra vez presidente, la imagen de Cáceres estaría al nivel de Grau Bolognesi, yo creo, a un nivel ¿cierto? A veces la política te atacha, te baja. Bueno, el brujo de los Andes. El brujo de los Andes. Y le decían tuerto, ¿no? Y le decían gigante, un hombre casi 1,90 m. Para la época en el Perú pues era un obelisco. Hablaba un castellano aserranado, dice su hija, porque era yacuchano. Según una visión también particular, nació en Mocros, no en Huamanga. Mocros es un valle de pampas, límite con Apurímac, donde su padre, su abuelo Tadeo, que era español, ahí sí, dejó haciendas, y él nace en Ochepica, o Ochepipa, se llama la hacienda, en donde nace, y él, ¿por qué le da una dimensión a la defensa de la sierra? ¿Por qué pasa su infancia? Siendo hijo de hacendado, era un privilegiado, desde muy niño se integra a las comunidades. ¿Quién criaba en realidad a los niños? ¿La mamá? Y en el caso de Cáceres, no, yo tengo una posición de investigación que no voy a decirla. Pero bueno, ¿quién la criaba? La nana. ¿Y quién era la nana en la sierra, en una hacienda serrana? Era una quechua hablante. Como heredas 30, 40, 50 años después, ¿cierto? Entonces él aprende el quechua como la lengua materna, no necesariamente porque su madre le enseñó, sino sus nanas. Y caminaba y corría por la hacienda con campesinos quechuahablantes. Cuando él va a la defensa, a la resistencia, ¿en qué idioma les hablaba para levantar a las comunidades? En quechua. Entonces ve un hombre, 1,90 m, de ojos azules, altote, hablando de quechua a los campesinos, lo miraba, wow, eso es muy la y lo dice la tradición oral y algunos textos. Instituto, disculpe la infidencia, hay un documento de en un mal castellano de una comunidad campesina. Si uno lo lee, dice, wow, la visión de este personaje es impresionante y hay que recurrir a Cáceres, su dimensión humana, un tipo
muy comprometido. Hay un texto que dice: cuando todos abandonan a la patria, cuando todos, la clase política ahora tan cuestionada, abandona el país, son los indígenas los que le dan honor a nuestra patria, son los que están resistiendo. Y lo dice en una carta en 1882, una carta privada. Un personaje muy potente para nuestra historia de moral de nación. ¿Por qué se le llamaba Brujo de los Andes a Andrés Avelino Casero? Dicen que decían Brujo de los Andes porque cuando los chilenos querían capturarlo nunca desaparecía, se fumaba como un brujo. Hacían un plan para artesanar, para capturarlo, para emboscarlo y escapaba por las leñas. Entonces era un brujo porque tenía el arte de taparse con una capa y desaparecer. O sea que conocía el Perú a profundidad. Los recovejos, los atajos. Sobre todo la sierra, ¿no? Era un serrano. Él era un serrano. Hablaba como serrano, tenía cultura serrana. Bueno, todo el mundo también ya puede haber identificado. Él es el hijo mayor, ¿me corrigen? No, el hijo mayor es Federico. Él es el medio. El combate, ¿no? Sí, capitán de artillería, el Río Bolognesi, Medrano. Y acá otro elemento cultural de la época del siglo XIX. Francisco Bolognesi había nacido en Lima, aunque los arequipeños dicen que fue en Arequipa, nació en Lima. También muy joven viaja a Arequipa, se establece ahí, se casa ahí, con una arequipeña de raíces muy profundas, con arequipeña, se llama de Rivero, un apellido muy arequipeño. Tiene una hija, Margarita, pero una vez aprecia una batalla. En esa época la gente podía ver las batallas, no sé si han visto esta película de la Guerra de Confederación de Estados Unidos, en donde desde el pueblo de su casa ven la batalla, pasaba acá. Y se incorpora al ejército, ese es el ejército profesional, pues él se incorpora al ejército ya medio mayor, casi 30, y se vuelve un oficial experto en artillería. Lo mandan a Lima, y acá tiene otra relación con una señora que llama Medrano. Y sus hijos, varones, todos son lo que en esa época se llaman ilegítimos. Bastardos. No, ya no se usaba el término. Se usaba el término. ¿Y cuál es la diferencia entre bastardo y...? Ese es el tiempo. Ya no se usaba el término bastardo, en el siglo XIX se llamaba ilegítimo, porque era un hijo fuera del matrimonio. Entonces, pero sus hijos eran militares de escuela, Augusto y Enrique. Cuando traen el ataúd, los restos de Bolognesi, en plena guerra, son recibidos en el puerto del Callao, hay un homenaje importante por la defensa de Bolognesi en Arica, pero le prohíben a sus hijos asistir a las honras fúnebres de la ceremonia, porque eran hijos. Terminada la ceremonia, un amigo del coronel Bolognesi, no me acuerdo el nombre, le pide a Pierola recibir a los hijos, porque no habían estado presentes en la ceremonia oficial de reconocimiento de ley. Y Pierola los recibe y se disculpa con ellos. Le dice: disculpen que no habían podido asistir como hijos. Asistieron como oficiales del ejército, pero no como hijos de ley. Y cuenta Ismael Postal, que es historiador, sobre esto, le dice: ¿qué quieren ustedes? Y él le dice: quiero estar en primera línea, porque creo que lo habían mandado a la batería de Callao por ahí. Quiero estar en primera línea del enemigo. Y el segundo, el hermano Augusto, también dice: los amigos. Y el tercero, que era el mayor, Federico, antes que pida, pero le dice: para preservar la sangre del héroe, tú no vas a la milicia, tú vas al ministerio, no sé si relaciones exteriores, como el caso de Numa Pompilio, y no lo manda a combatir. Los dos hijos de Bolognesi que combaten, tanto Enrique como Augusto, mueren de las heridas después de la batalla. Combaten en San Juan, eran oficiales de artillería, se retiran, son dos de los 6.000 que se reincorporan a San Juan, en Miraflores, son heridos mortalmente en Miraflores, son llevados a la casa del hermano
de Francisco llamado Mariano, que coronel también en el ejército, y días posteriores, el 17, cuando entra el ejército chileno, siente ingresa al ejército chileno y fallece los dos muchachos muy jovencitos, 21 años, 22 años, los hijos de Bolognesi. El único que sobrevive fue Federico, y la descendencia Bolognesi hasta la fecha insiste, son del tronco de Federico Pérez Mayor, que llegó a ser vicepresidente del Senado en años. Bueno, la Marina había desaparecido, pero los marinos no. Los buques no tenían, que los marinos tenían. Y varios participan en ello, Manuel Villavicencio, que es la ciudadela Piérola. Piérola en esta esquizofrenia de sentirse militar, porque él decía, cuando el presidente Mario Ignacio Prado lo llama y le ofrece que se haga cargo como primer ministro en 1879, le dice, venga, ser primer ministro de gabinete de guerra, dice, ya, yo acepto, pero también quiero ser ministro de guerra, ocupar ambos ministerios. Le dice, pero no, pues, si tú que sabes de guerra. Y él dice, aunque no crea, o algo así, yo sé más guerra que todos los militares, pero no. Y con esa idea, cuando toma el poder, él decide el estrategia. Y una de las primeras cosas que hace es crear una ciudadela que se llama, qué raro, se titula Piérola, y se construye en el Cerro San Cristóbal. Y ahí se pone cañones de marina muy grandes para defender la ciudad. Ni en esa época, ni en esta época es posible entender cómo una batería de cañones de 500 libras, no, puede defender la ciudad de Lima de un ataque terrestre. Inconcebible. Le decían el califa, ¿no? Posteriormente, antes de la guerra. ¿Y por qué? ¿Por qué le decían califa? Yo he leído algo, no sé si es término de broma, en un periódico que se llama El Murciélago de Manuel Atanasio Fuentes, que sería una bonita forma de presentar a Manuel Atanasio, porque es un personaje que él se denominó murciélago y se toma una foto como murciélago, ¿cierto? Usted ve la película sobre el libro de Drácula, que habla sobre Drácula, y van a ver la foto de Manuel Atanasio Fuentes y es Drácula. Él le nombra califa por la forma que se dejó, la barba y la actitud que tenía, era casi un dios. Manuel Villavicencio conduce la Unión del buque de guerra cuando todavía está operativo, ya la defensa de Lima no, está anclado en el Callao. Tiene un acto heroico con la Unión que es la doble de cultura de Arica, que es la campaña marítima que hablamos hace un momento, y al final le encarga la defensa de Piedra. También, finalizada y tomada la ciudad, él se va al sur y tiene acciones de defensa y de guerrilla en Ica. Hay anécdotas también que Juan Fanning estuvo a cargo de estos batallones chalacos, guerreros y medio belicosos que llegó a la defensa de Lima el 14 de enero, a la defensa de Miraflores, ¿no? Era el coronel en jefe de la guarnición de Marina, que fue un batallón creado para la custodia y la votación de los buques. Juan Fanning es herido en la batalla de Miraflores y días después muere. Su esposa fue una educadora importante, Teresa González de Fanning, que es un personaje importante de la educación de fines del siglo XIX. Tenemos una unidad escolar que creo que está en Jesús María, mal no recuerdo. Sí, no, por el Rebagliati. Por el Rebagliati, que honra la memoria de Teresa González de Fanning, que creo que es más conocida que el esposo, que era el Armayeque, hijo de Irlandés, que también peleó, y es un personaje importante de la historia de la Marina Nacional. Y este fue otro marino que también vino por los chalacos, hemos dado un matiz acá a mi patria adoptiva, y condujo a la Guardia de Chalaca. La Guardia de Chalaca eran los chalacos, eran los pescadores, los embarcadores, los fleteros, los aduaneros, la gente de mar, la gente brava. Esa es la que vivió en la Guardia de Chalaca. El capitán de fragata Carlos Arrieta también muere. Prácticamente los dos batallones chalacos desaparecen. Una selección particular. Los civiles
que ya hemos mencionado del resto de reserva, Ramón Ribeiro Álvarez del Villar, que era profesor en la Universidad de San Marcos, era un abogado, posteriormente fue ministro, su padre José Antonio había sido rector de la Universidad de San Marcos, y él es el abuelo de Julio Ramón Ribeiro, nuestro escritor. Julio Ramón Ribeiro, yo busqué afanosamente si alguna referencia de su abuelo y la encontré en un librito, un par de párrafos. Y lo que más me llamó la atención fue: mi abuelo era un hombre muy feo. ¿No? Esa fue la referencia principal. Decía, siempre fumaba. Y entendí después la costumbre de Julio Ramón Ribeiro, una persona a la que conocí, yo siendo muy jovencito. Siempre cuento esta anécdota, participé en una cena en Barranco, Barranquino, y llegó ya muy delgadito, muy flaquito, y yo emocionado, ¿no? Y lo miraba a otra mesa, nunca me acerqué ni nada, solamente lo miraba. Y lo que más me llamó la atención fue que terminaba un cigarro y comenzaba otro. Años después, cuando encontré esa cita de su abuelo, era un hombre muy feo y siempre fumaba, entendí lo que es la herencia cultural. Fumador, él estuvo a cargo del batallón número 4 del reducto número 2, que estamos acá, todavía subsiste. Fue de los pocos batallones que se retiró organizado. A las 5:30, 6 de la tarde, él da la orden de retirarse con los soldados que quedaban. El batallón debe haber comenzado con 300 soldados, se retiran algo de 80, los demás eran heridos y muertos. Y si fueron heridos, después fueron repasados, que era un acto común del ejército chileno, no recoger a los heridos, sino matarlos. Y llega con esos 80 soldados organizados, caminando, a Lima, más o menos a las 8 de la noche. Y va a Palacio de Gobierno a buscar órdenes. Claro, era un civil, era abogado, y muchos de los soldados que habían sobrevivido eran abogados, ¿no? Estaba, no sé, varios personajes que posteriormente tuvieron un nivel de importancia, ¿no? Y cuando no ve a nadie, porque Piero había abandonado la ciudad, se había ido a Canta, no había quedado nadie a mando de la ciudad como tal, él hace un discurso, dicen, más impresionante que cuenta en esta parte de la historia, y les ordena irse a sus casas. Y cuando se están retirando, las únicas tropas que había en la plaza de armas eran un regimiento de caballería, a mando de un comandante Barrero. Cuando se están acercando a los comandantes, eran 8 de la noche, no había luz eléctrica todavía, ¿qué sería en la plaza de armas? Y ahora es oscuro, imagínense en esa época. Le dicen de la tropa de caballería que guardaban esa salida de la plaza, le dice: ¿quién es? Alto, ¿no? Los típicos militares, alto, ¿quiénes son? Y Ribeiro, que tiene una voz, dice, muy grave: batallón número 4 de reserva. El comandante de caballería dice a su tropa: abren paso a esos barriles. Fue el batallón que organizado, el único que organizado llega a la ciudad. Posteriormente ya hace la vida, el político, la virtud de ser abuelo de Julio Ramón Ribeiro, uno de mis escritores más impresionantes. Narciso Lacolina era un abogado, empresario, también fue diplomático, fue gerente de los ferrocarriles del sur, llega a la ciudad y le encargan el batallón número 6, el reducto número 3, combate, y también fallece en la batalla. Puedo decirlo, supongo, el instituto posee las cartas de Narciso de Lacolina a su esposa, Adela, la Unesa, la Lucena, desde fines de diciembre. No se olviden que la reserva, ubican el Parque de la Reserva, ahora mal llamado Parque de las Aguas, tiene que ser una potente campaña para mantener el nombre de Parque de la Reserva de Cambia, con más bonitas aguas que hay. El Parque de la Reserva recibió ese homenaje, ese nombre, a partir de, fue construido para el centenario, el presidente Leguía. Y se dio el nombre de Parque de la Reserva porque ahí se acantona la reserva antes de salir hacia los reductos de Miraflores, el 24 de diciembre. Y de ese momento Narciso comienza a escribir a su esposa,
Y las cartas, esas cartas las posee el instituto. Leerlas es una cosa alucinante. Y hay una carta fechada el 15 de enero, suponemos más o menos 6 de la mañana habrá sido, ¿no? El mismo día que muere, ¿cierto? Esa carta transmite la intimidad de un hombre que sabe que va a enfrentarse a la muerte, a su familia. Toda la carta termina besos a los chicos, tenía hijos muy chiquitos, y a su esposa. Cuenta cosas cotidianas, desde que le cayó mal el almuerzo hasta mándame peine, puño, jabón, ya no tengo. Si alguien quiere conocer la intimidad de una persona o novelar, ahí tienen material impresionante, ¿cierto? Un personaje para nosotros desde el instituto con un calor especial, también fallece en una batalla de Narciso de la Colina. Está en la cripta de los héroes, su cuerpo fue recuperado. Benito Porras sobrevive a la batalla. Su padre había sido alcalde. Su padre era alcalde cuando se desencadena la guerra. Y tiene un gesto, Melitón padre. Él renuncia en una carta pública a sus propiedades y le dice al Estado: todas mis propiedades las dispongo para la defensa. Todas. Lo cumple. El Estado toma algunas de sus propiedades y las vende. Y el viejo Melitón nunca reniega eso. Y solamente renuncia, porque él renuncia a la municipalidad, porque comienza las obras de Ciudadela. Y él es un crítico a esa Ciudadela. Y dice: todos los días salían al mediodía, subían en San Cristóbal y picaban para aplanar, porque antes era así. Y lo dejaron por ahí. Dice: ¿para qué hacemos esto? Y en conformidad con mucha política de Perón, la renuncia a la municipalidad. Su hijo es Melitón, tiene un testimonio, ¿no? Un testimonio que hemos puesto por ahí. Combate, posteriormente es un personaje importante de la política del siglo XX. Combate el reducto número 1, que quedaría más o menos a la altura de lo que ahora. Hay un parque. Hay un parque. ¿Vendría a ser el tío de Raúl Porras Arrechel? Ah, no lo sé. No. Mira, que estoy estudiando a Raúl Porras. Porras Osores. Ya. Muere en un duelo. Ya, sí, tiene razón. Porras Osores, el padre de Raúl Porras. Sí. Que Raúl Porras ahora le echan la cenica, pero porque el padre fue a trabajar en una cosa, una especie de consultoría. Pero es limeno, ¿no? Sí, pues. Ahí está lo de Numa García, Numa Penal, que ya mencionamos hace un momento. Creo que hay alguien más por ahí. Don Alfaro Arias, un contador de profesión, fue el contador del Huáscar, fue tomado prisionero en Angamos y después canjeado, porque había canje de prisioneros, regresa a Lima y se incorpora a la reserva. Pues hubo gente que estuvo desde el comienzo de la guerra y no abandonó su compromiso, porque no era un oficial de armas, era lo que ahora vendríamos a decir un asimilado, ¿no? Si eres médico te puedes asimilar a la marina, si eres economista, en el caso era un contador o un oficial, no me acuerdo el nombre que se le asignaba. Y va al reducto número 5, que es el segundo reducto que queda, que está en Surquillo, frente a la torre de Imbatambo. ¿Ubican el parque de reducto número 5? ¿Cierto? Hay un parque de reducto donde la Municipalidad de Surquillo está haciendo un proyecto para ponerlo en valor. El instituto está participando en ese esfuerzo y ojalá que la decisión política del alcalde actual se mantenga y que las barreras burocráticas y mentales que a veces tenemos se rompan y podamos poner en valor ese parque de reducto número 5 y corregir los errores históricos que también tiene el parque, entre ellos la ubicación del batallón número 8 y la figura de Juan. Pero el gusto de Juan Alfaro está acá en el reducto número 2, ¿no? Nosotros, si se logra eso, vamos a trasladarlo sí o sí al 8, donde corresponde la figura de su
también un sociólogo conocido que se llama Santiago Alfaro, es descendiente de Juan. Santiago ha hecho mucha actividad para discutir estos temas. Profesor de bueno, ahí no. El número 4 está, este es el estandarte, ¿no? Que está en el Museo Cáceres, lamentablemente muy deteriorado. Quizá en la Universidad de Piura asuma el reto de la conservación, dado que no hay institución que pueda hacerlo, porque sí, y recuperar este estandarte que estuvo en el reducto número 2, que fue defendido por este batallón de Ribeiro, cuyo estandarte condujo a las tropas al Palacio de Gobierno en la noche del 15 de enero. Es una reliquia, una joya para nosotros enorme, que lamentablemente la institución que la mantiene en muy mal estado, ¿no? Y le está dejando el refuerzo de un chanchito para ver qué podemos hacer para no perder este material que es no solamente simbólico, sino encarna mucho. Carlos Germán Gamézaga fue era estudiante, era muy joven, tenía 17 años al momento de la batalla de Miraflores, se integra a la reserva. Su hermano menor, de 16, fallece en San Juan. Su otro hermano también sobrevive, después se vuelve un poeta muy reconocido en el mundo intelectual del país. También es uno de los personajes importantes. Tiene muchos poemas y muchos textos literarios referidos al periodo republicano en general y también al periodo. Y por último, el símbolo de la niñez combatiente, que es Manuel Bonilla. ¿Cierto? Un estudiante guadalupano lo tienen siempre muy presente, un muchacho 13, 14 años, que no le permitían integrarse al ejército de reserva por la edad. Al final convence a los oficiales del batallón número 6, del batallón de Narciso de la Colina, se integra a la defensa. Hay diferentes versiones de su participación. Por la edad, yo supongo que lo que hacía, como dice una de las versiones, era alcanzar las municiones a los soldados, y en un momento cuando un soldado cae, su rifle cae con él, este muchachito lo agarra y comienza a combatir. Lamentablemente muere en el reducto y es un símbolo para la juventud. Hubo muchos niños, muchos niños que combatieron en la guerra civil. Uno de ellos, y bueno, como homenaje está un parque del campo deportivo de la municipalidad de Miraflores. Han hecho un puente ahí, un puente que comunica los dos distritos. Sí, y es la figura de... Bueno, espero no haberlos aburrido, ha sido bastante extenso y con todo el gusto que haya alguna cosa. Si tienen alguna preguntita, comentario, tenemos unos minutos, no muchos, pero unos minutitos sí tenemos toda esta presentación de circunstancias, personajes. Sí, además, perdón, vamos por orden, yo vi primero esta mano. Por favor. Cuando dijo de los hechos olvidados, hace como 4 años, más o menos 5 años, estaba conversando con el padre de la parroquia Santísima Cruz de Barroco. No, la de acá. Estábamos conversando sobre los problemas que tendría la red a la hora de que estaban construyendo subterráneo, porque él había comentado que había un sótano donde en una época se enterraban a los curas. Estamos hablando cuando no era Pique Milagroso, sino cuando era San Miguel Arcángel. Entonces, yo no entendí que por qué hicieron justo ahí en la iglesia si eso había sido antes una huaca. Entonces él me dijo que gracias a que esa iglesia, esa capilla estuviera ahí en esa época, y aunque los curas solamente iban los días domingos para hacer la misa, casi no la habitaban, luego del 15 de enero hubieron un montón de muertos en esa zona. No hablan de Monchola, no hablan de
Parque Salazar, ¿no? Hablan de que alrededor de la capilla San Miguel Arcángel, o sea, frente al parque 7 de junio, el parque Kennedy, ¿no? Había un montón de muertos y había calor y nadie nos enterraba. Y él dijo, así, éramos como 20 vecinos cuando él dijo que estas manos vicentinas, dijo él, enterramos al costado, porque no había municipalidad, hicieron una fosa común, donde ahora está la municipalidad de Miraflores. Y ahí enterraron una serie de personas pues, que estaban, bueno, habían pasado varios días y nadie nos recogía por el trabajo que había probablemente. El tema está, entonces yo le dije, ¿tiene documentos? Todo me dijo que sí, que los tenía en su sótano y que no los podía ver. Esa parte de la historia, que como le digo, ella comentó delante de casi 20 vecinos que estábamos reclamando por los estacionamientos subterráneos, nadie lo comenta. Entonces tenemos ahí unos seres olvidados, los curas. Me da pretexto. El problema es que a mí me da cuerda y... Para la defensa de Lima, breve sobre el tema de la iglesia, la defensa de Lima, hay un personaje importantísimo que nosotros hemos estudiado, que es Juan Crisóstomo Griego, que era un ingeniero, había estudiado en la escuela de ingeniería, bueno, no estudiado, era un autodidacta que le permiten dar su examen a partir de su experiencia y lo califican y lo nombran ingeniero. Él se ofrece a hacer cañones para la defensa de forma gratuita. Y como faltaba bronce en la ciudad, él solicita a diferentes instituciones si pueden aportar bronce. Y una de las instituciones que aporta, bajo ciertas condiciones, es la iglesia. Las antiguas campanas estaban rotas, rajadas, las entrega al Estado y él se las entrega a Greve para la construcción. Hay documentos de ciertos padres o autoridades de la iglesia en donde ordenan la entrega de esto. Es un dato, por ejemplo, que es poco conocido y que nosotros lo tenemos registrado. Ahora, que haya habido muertos alrededor de la iglesia, yo estoy seguro que sí. Es decir, Perdón, y hasta Ricardo Fama lo cuenta, porque él vivía ahí en el pasaje de Bonilla y él decía que ahí había muertos. Yo estoy seguro que sí, porque estamos hablando que antes de lo que llamaban el pueblo de Miraflores, en esa época estaba el Reducto 1, estaba la batería Alfonso Ugarte, que estaba a 400 metros después del Reducto 1, muy pegada al mar, el Reducto 2. Sí. Es una historia un poquito larga, pero viene a ser el abuelo de mi madrina. Y él contaba que el Reducto 1 estuvo a la altura más o menos de lo que es Benavides, de Bolívar, la calle San Martín, porque él vivía por ahí y le pidieron que dieran sacos, muebles, todo para hacer el Reducto 1. O sea, el Reducto 1 no estaba por el Parque Salazar ni por el Comodoro, estaba alrededor, cerca de Benavides, la calle Bolívar, San Martín. Él lo contaba y se lo contó a su padre, y su padre se lo contó a mi madrina. Las tradiciones pueden ser variadas. A lo que voy es que al momento de la retirada, que en algunos casos comienza a 4:30, cerca de las 5 de la tarde, hasta las 6 de la tarde, yo estoy seguro que con un mínimo instinto, si yo tengo la opción de caminar por la línea del tren, que es mi referencia para llegar a Lima, o por el camino físico de carruajes, o cruzar el campo de las haciendas y trepar las tapias y vencer, o refugiarme en alguna casa de Miraflores o en la estación del tren, yo tengo 5, 6, 7, o cruzar todo e irme a la sierra, tengo 10 opciones para dónde irme, si no estoy organizado, ¿cierto? Si no tengo alguien en mando, arranco a donde vaya. Estoy seguro que ha habido gente que se internaba a Miraflores, ha sido perseguida, algunos deben haberse defendido y han muerto. Estoy totalmente seguro. Es decir, después de la línea de Miraflores, cadáveres se ha bebido todo el espacio hacia la ciudad, hacia la ciudad de Lima. Ahora, ¿cómo fueron enterrados? En esos hay registros. La preocupación mayor de los chilenos era enterrar los cadáveres, y la mayor cantidad de cadáveres posibles, porque si no surgía la peste y la gangrena, que era una cosa inmediata. Por un tema de sanidad, por un tema de salubridad, o los enterraban o les prendían fuego. Eso era así.
Es más, se dio al registro también la posibilidad de que familias limeñas que pudiesen tener capacidad económica de contratar carruajes al día siguiente de la batalla cruzaban la línea y no les ponían obstáculos para recoger los cadáveres de las personas que pudieran enterrar. Por ejemplo, uno de los cuñados del almirante Grau, un coronel llamado Manuel María Gómez, ya bastante mayor, cuando era en retiro, se presenta como voluntario en el reducto número 2, muere en la batalla, y él había ido con su siervo, un chino José, todos los chinos son José. Y el chino, cuando regresa a Lima, le dice a la esposa, a la hermana de Grau, creo que era Ana, le dice: ha muerto el coronel. Y Ana al día siguiente contrata un carruaje, va con el chino y con otra persona y lo busca, porque el chino ve morir al coronel Gómez, lo acomoda a un lado del reducto y al día siguiente va, recogen el cadáver y lo llevan a enterrar a Montepíter. No dudo que ha habido entierros. Ahora, registros que hayamos encontrado de parroquias que ha habido enterrados, no he encontrado ninguno. Lo único que hemos encontrado son documentos de la beneficencia de Lima, que habla de crear una fosa común y los heridos que estaban en los hospitales, la gran mayoría de heridos murió, la gran mayoría. Y en el caso de los chilenos, los heridos que morían y tenían grado militar oficial, ¿qué hacían? Los repatriaban. Los ponían en ataúdes y en los buques los mandaban a sus ciudades, a los tenientes, capitanes, mayores. Pero los soldados, y esta es también una visión para entender la sociedad de la época, los soldados que morían, y los registros de la beneficencia dicen, destinados a la fosa común. Morían y de frente a la fosa común del presbítero maestro. Dicen que hace poco escuché una noticia que encontraron un uniforme por el modo solar en Chile. Se ha encontrado. Ahora es más difícil ya por las intervenciones, pero se encuentra. Entonces sería bueno pedirle a ver si el padre puede generar alguna información adicional. Una última pregunta, comentario. Sí, un comentario más que nada, porque me comentaste algo relacionado con algunos de los errores de Piérola durante la guerra. También estuvo el grave error, lo he leído, no lo conozco mucho, con respecto a la oportunidad de ataque que Cáceres le comenta a Piérola cuando los chilenos estaban celebrando, digamos, la historia de Chorrillos. Y parecía que el ejército chileno estaba en plena juerga y Piérola no aprobó la sugerencia de Cáceres, y algún historiador me he escuchado directamente decir que siempre lo hizo muy sospechoso acerca de estos errores que parecían errores que no eran muy sanos, ¿no? Dudando un poco acerca de la honorabilidad de Piérola. Brevísimo comentario para terminar, yo sé que hay dos testimonios de dos oficiales de la guarnición de Marina, obviamente que sobreviven. Uno es Domingo Gamio y el otro es Manuel Laiseca. Ambos coinciden en esa versión, que es Cáceres y Canevaro. Yo creo que fue Canevaro el que propuso. Sí. Que propone atacar en la noche porque efectivamente el ejército chileno se había desbandado y estaba destruyendo Chorrillos y se vendían balas y toda esta historia de la destrucción de Chorrillos. Si bien es cierto, no era todo el ejército chileno que entra en este bacanal, una parte significativa es esto. Entonces, cuando se le propone a general Silva, hemos visto, no a Piérola, sino a Silva, que era el comandante militar, se organiza, tanto la Laiseca como Gano dicen: nosotros encabezamos la guarnición de Marina, el batallón Callao y un batallón de la reserva, que yo entiendo es el batallón número 2, avanza casi hasta Barranco y de improviso nos ordenan retroceder. De que se organizó un ataque nocturno, hay registros que dicen que sí, es más, avanzó más o menos
2.000 soldados peruanos para una sorpresa, pero cuando están llegando a Barranco los ordenan retroceder. Y dice textualmente, no sabemos. Entonces, a veces las versiones son medias equivocadas. Bueno, yo sé que el tiempo se acabó, les agradecemos por parte del Instituto y tenemos otra oportunidad con gusto por conversar. Muchas gracias. Muchas gracias. Investigando todos los puntos oscuros. Sí. Cuando sepan por qué retrocedieron, nos avisan que organizamos otra vez. Muchísimas gracias. Gracias.